¿Sabes por qué este es de los pasteles más vendidos y más populares? Hoy te digo por qué y además te enseño la receta perfecta paso a paso, con una decoración fácil pero un resultado súper bonito. Y además es el pastel ideal para empezar a vender. Vamos a empezar haciendo el bizcocho. Para eso necesitas 5 huevos medianos a temperatura ambiente. Casca los huevos de uno por uno para verificar que estén en buen estado y no se te vaya a ir cascarón. Vamos a empezar batiendo a velocidad media. Después de un par de minutos, cuando ya se espumen los huevos, agregamos el azúcar y también la vainilla. Y ahora seguimos batiendo, aumentando un poco la velocidad hasta llegar a punto de letra. Ahorita te voy a mostrar cuál es ese punto. Sin importar si lo estás haciendo con batidora de mano o con este tipo de batidora, tu mezcla tiene que llegar a este punto. Se tiene que ver una espuma y tiene que verse así, que se sostiene por unos segundos como si pudieras formar letras. Y ya que lo tenemos así, ahora vamos a integrar los ingredientes secos, pero eso lo vamos a hacer a mano. En esta ocasión nuestros ingredientes secos son harina, pero también le voy a agregar una cucharadita de polvo para hornear. Y cuando hago este tipo de bizcocho, yo generalmente ya tengo mi harina cernida un par de veces, pero aparte la voy a pasar por un colador para que le entre más aire. Y el hacerlo de esta forma, pues aparte de deshacer los grumos, nos ayuda para que no se nos vaya a bajar tanto la mezcla. Es normal que la mezcla se baje perdiendo un poquito de aire, pero por eso es lo más recomendable es irla integrando poco a poco y con movimientos envolventes. Y cuando ya tengas tu mezcla así, ahora la vas a poner en tu molde. En esta ocasión yo estoy usando 2 moldes de 18 centímetros y únicamente les puse papel siliconado en la base del molde. Bueno, sí lo engrasé, pero solamente de la base. En las paredes del molde no lleva nada. Y si quieres también esta mezcla la puedes hacer en un molde de 20 centímetros. Y si también quieres que tus capas salgan perfectas, las puedes pesar para ser más preciso. Lleva a un horno precalentado a 180 grados centígrados. Hornea aproximadamente por 35 minutos. Cuando estén listos, reposa los moldes sobre una rejilla. Para comprobar que el bizcocho está listo, inserta una brocheta en el centro del bizcocho y esta debe de salir limpia. Desmolda después de unos minutos cuando el molde se sienta tibio. Retiras el papel de la base y vas a dejar que enfríen por completo. Mientras se enfrían los bizcochos voy a hacer la salsa de 3 leches o la combinación de 3 leches. Yo voy a usar leche evaporada, leche condensada y leche entera. Sé que algunas personas no consiguen la leche evaporada, se puede sustituir por crema para batir o nata para montar, así en estado líquido. Y lo que tenemos que hacer simplemente es combinar estas 3 leches. Y yo uso estas proporciones, las cantidades te van a aparecer aquí en pantalla, pero también te voy a dejar la receta completa en una pantalla al final del video. O si eres miembro del canal, recuerda que en la sección de membresía ahí tienes la receta escrita. Por cierto, gracias a todos los miembros, gracias a todos los que se han unido. Aquí les voy a poner sus nombres y recuerden que pueden usar los emojis y aparecen también las insignias en sus comentarios. Bueno, esto lo vamos a llevar a refrigerar para seguir con la siguiente elaboración. Y ahora vamos a batir la crema. En esta ocasión se requiere que la crema esté muy fría y hay personas que recomiendan que tanto el tazón como las aspas de la batidora estén también muy fríos para que la crema levante mejor. Yo uso esta marca que ya viene endulzada para los pasteles de 3 leches, solamente cuando hago otro tipo de postres uso crema para batir que no viene endulzada. La voy a poner aquí en el tazón.
Y si tu crema no está endulzada, en este momento vas a añadirle azúcar, ya sea siguiendo las instrucciones del fabricante o a tu gusto. Y empiezo batiendo en velocidad bajita y poco a poco voy aumentando hasta llegar a velocidad media alta. Te tiene que quedar en este punto. A este punto es el que se le conoce como punto de chantilly. O sea, cuando ya la pasamos así, no vayas a batirla de más porque te puede quedar una crema muy porosa y es muy dura y es súper difícil de trabajar. Pero en caso de que te pases, simplemente agregas un poquito más de la crema así líquida para que vuelva a este estado. Y ahora, ya que los bizcochos están fríos, voy a cortarles un poquito solamente la parte de arriba para que estén perfectamente nivelados y empezar a armar nuestro pastel. Si lo estás haciendo a 2 capas, te sugiero que no agregues demasiada leche porque puede empezar a escurrirse. La parte de abajo debe de llevar leche, pero que la contenga bien. Sin embargo, si a ti te gusta el pastel así súper mojado, el de 3 leches, puedes ponerle más cantidad de leche. Y hay unos contenedores especiales para los pasteles de 3 leches. Ya depende de la decoración o de la presentación que vayas a hacer. Aquí en el canal tengo un video donde te enseñé unos pastelitos de 3 leches en una presentación individual perfecta para vender. Te voy a dejar este video aquí abajo en la descripción porque además esos pastelitos los hice sin usar ni boquillas ni ninguna herramienta de repostería. Ahí te dejo ese video para que no te lo pierdas. Lo que voy a hacer aquí ahora es poner un poquito de la crema. Y ahora lo voy a rellenar con fruta. En esta ocasión yo voy a usar mango y también tengo frambuesa. La frambuesa que voy a usar ahorita es frambuesa congelada, pero puede ser fruta fresca y hay quienes también le ponen mermelada. El pastel de 3 leches es uno de los más populares en México y en varios países de Latinoamérica. Es perfecto para consumirse todo el año, pero es especialmente solicitado en temporada de calor. Los ingredientes básicos para elaborarlos están disponibles todo el año y además son ingredientes con los que se pueden hacer cientos de combinaciones deliciosas, por lo que lo hace uno de los pasteles más vendidos. Así que si vas iniciando en pastelería, esta es una receta que te tienes que aprender. Aplico la crema con una manga pastelera y ahora voy a empezar a alisar por la parte de arriba y también por los costados. Es más fácil si lo haces sobre una base giratoria. Y lo mejor del pastel de 3 leches es que tienes los ingredientes disponibles todo el año y se pueden hacer 1000 combinaciones. O sea, a mí me encanta con fresas, con frutos rojos porque siento que ese puntito de acidez le va súper bien. Pero hay quienes le ponen en medio nuez, chocolate, durazno, no sé, escríbeme en los comentarios qué ingrediente es el que a ti más te gusta con este pastel de 3 leches. Y la decoración también es súper versátil. Hoy te voy a enseñar una decoración con flores comestibles que pienso que le va súper genial. Como por ejemplo, ahora que se viene lo del Día de las Madres, siento que es una fecha donde las flores van perfecto. Para lavarlas yo usé un desinfectante de frutas y verduras, nada más las sequé y ya están listas para decorar. No todas las flores son comestibles, solo hay algunas variedades o así muy específicas. Yo tengo estas que se llaman pensamientos, las cogí de la maceta de aquí de mi casa y tienen que ser orgánicas, me refiero a que deben estar libres de pesticidas, plaguicidas y todos estos químicos. Hay mercados específicos donde los venden y aún así hay que desinfectarlas. Y para la decoración, en esta ocasión no voy a usar boquillas. Yo creo que esta decoración es perfecta si vas iniciando, no necesitas duyas, nada de eso. Y simplemente las voy a ir colocando de esta forma.
Y esta solo es una idea, la decoración siempre va a tu gusto. De hecho, si quieres puedes enviarme cómo decoraste este pastel o si hiciste cualquier otra receta del canal, porque en todos los videos estoy poniendo sus fotos. Aquí te voy a poner algunas que me han enviado, y si quieres enviarme tu foto lo puedes hacer a través de mis redes sociales que te dejo aquí. En todos lados me encuentras como Nivel Delicia. Dime si te gustó esta decoración así con flores comestibles o si ya has usado flores comestibles en algún otro postre. Al final yo le puse también unos blueberries, un poquito de menta para decorar y unas bolitas de mango. Yo pienso que las flores le va perfecto a este tipo de pastel, pero también puedes aprovechar la fruta que tengas de temporada. O sea, el pastel de 3 leches se vende todo el año. De hecho, es uno de los pasteles más populares aquí en México, de los más vendidos, y yo creo que esta decoración de verdad va perfecto con la temporada y también queda perfecto para el Día de las Madres. Y la receta del bizcocho que hicimos hoy es el bizcocho genovés y es el que va perfecto para este tipo de pastel porque absorbe súper bien las leches y le puedes seguir poniendo leche si lo haces en un contenedor, si te gusta así súper mojadito como a mí. Esta receta de pastel de 3 leches te va a quedar deliciosa. Si te gustó no olvides darle like al video y si te gusta mi contenido suscríbete a mi canal. Y si quieres ver más recetas deliciosas como esta, no te pierdas este video. Yo soy Elena y nos vemos en el próximo video. Bye.